poder avanzar y no terminar tan tarde. Ok. Ok, te decía, hoy el tema o el bloque nos propone, bueno, el bloque 2, la semana 2, hablar sobre el pensamiento, el conocimiento y las creencias mismas. Y sobre todo porque cuando nosotros pensamos el mundo, cuando nosotros conocemos el mundo, la realidad, la que nosotros llamamos la realidad, no solamente conocemos datos, se ha querido pensar, o durante mucho tiempo se pensó que conocer el mundo o relacionarnos con el mundo era únicamente una cuestión de adquirir conocimientos sensibles que pudieran generar conceptos que después nos permitieran abordar o desenvolvernos en el mundo a través de estos conceptos o estos datos que el mundo nos daba a nosotros. Y de una u otra forma, si solamente utilizáramos la razón a partir de estos datos y a partir de estos conocimientos, la vida misma o la vida del ser humano podía desarrollarse de manera natural, encauzada siempre hacia un progreso, ¿no? Aquí lo que llegó a fallar o la gran falla es que esa manera de pensar en la que la realidad únicamente podía ser conocida como un dato que nos pudiera ayudar a la razón a desarrollar y progresar humanamente, pues se viene abajo, por ejemplo, de manera muy fea, muy atroz, con la irrupción de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera y la Segunda Guerra, el paradigma de cómo el ser humano conoce el mundo cambia totalmente, ¿ok? Y cambia porque cuando se creía que la razón y los datos del mundo nos iba a llevar a progresar como seres humanos, pues nos dimos cuenta que la razón y los datos que el mundo nos daba nos llevó a la catástrofe o llevó al mundo en su momento, sobre todo el mundo europeo, los llevó a una guerra en donde la razón misma era utilizada o fue el instrumento para perpetrar grandes atrocidades como fue el Holocausto, por ejemplo, ¿no? En donde, por ejemplo, los nazis o el ejército alemán o el Tercer Reich comandado por Adolf Hitler utilizó la ciencia, la tecnología, la razón pura como instrumento para idear la mejor manera de cómo exterminar más cantidad de personas de manera más eficiente, de manera más rápida y en donde no utilizaran económicamente tantos recursos, en donde pudieran ellos fabricar eh, eh, prácticamente ahora sí, valga la redundancia, una fábrica de muerte. Y aquí es donde es la razón, la instrumentalización de los datos del mundo, de las estadísticas, de la tecnología que tenían a su alcance en ese momento, utilizada como forma para exterminar a la humanidad misma, ¿no? O bueno, a un grupo de seres humanos que los nazis consideraban que no eran seres humanos. Entonces, aquí la cuestión es que entonces la razón como instrumento que nos iba a llevar o que iba a llevar a la humanidad hacia un progreso, pues parece que se vuelve hacia sí misma para exterminarse a sí misma, ¿no? Entonces, la cuestión de que el conocimiento puro, el conocimiento duro de la realidad como puros datos, pues hay un alejamiento de la sensibilización que el ser humano también posee, ¿ok? Es decir, nosotros no somos máquinas que absorben únicamente datos
o máquinas que absorbemos únicamente conocimiento y que creamos puros conceptos, sino que hay algo en la naturaleza del ser humano que lo lleva a hacer algo más que este cuerpo como máquina. Cuando termina la etapa del periodo medieval, en donde lo que se trata de buscar es alejar al ser humano de esta idea en la que el ser humano es una creación de Dios y por lo tanto tiene esta parte como el alma, tiene el espíritu y tiene una trascendencia que está más allá de la carne. Cuando termina este periodo de la Edad Media, que estuvo prácticamente eh, eh, estuvo regida por la idea en donde Dios era el centro del mundo, el centro del universo. Dame un segundo. Sí. Perdón que entró mi hijo. No pasa nada. Disculpe. Este, entonces, te decía, cuando el ser humano sale de esta etapa de la Edad Media, trata entonces como alejarse de esta idea en la que el ser humano es una criatura. Y entonces empieza a tratar de buscarse una forma de comprender al humano, al individuo, como si fuera una máquina sujetada a leyes de la naturaleza. Y en ese sentido, el proceso del conocimiento, de cómo conocerse a sí mismo, empieza a tener que ver más con la idea de que somos un accidente de la naturaleza, un accidente de lo natural, sujetada a leyes físicas, a leyes biológicas, a leyes químicas, y cuando pudiéramos comprender cómo funcionan estas leyes y cómo el ser humano interactúa con ellas, entonces podríamos tener como este conocimiento pleno de lo que somos, ya no sujetados a la idea de que éramos criaturas y que éramos la creación o el culmen de la creación de Dios. Pero entonces esta visión que se separa de esto, en donde lo humano antes tenía un propósito, en donde antes el ser humano tenía un futuro más allá y por ende tenía un alma, tenía un espíritu que buscaba la trascendencia, pues empieza entonces ahora el ser humano a verse más como un organismo, ¿ok? Y en ese sentido, cuando solamente nos observamos a nosotros como meros organismos, entonces entra la posibilidad de que podemos entendernos como si fuéramos únicamente datos, como si fuéramos únicamente un dato más de la naturaleza, como lo son los objetos, como lo son los árboles, las piedras, los animales. Bueno, vamos a entrar después a esta cuestión la cuestión de lo animal, pero en la idea de fondo, ok, ya están, se están uniendo, bienvenida Andrea, gracias por unirte. Eh, Continúo, entonces, en la idea de fondo es que el ser humano pasa a ser entonces con un dato más de la realidad y por lo tanto un dato que puede ser aprendido y conocido en su totalidad. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, nos empezamos a cuestionar entonces si el ser humano es un dato más de la realidad que puede ser aprendido por la como lo puede, como fue el caso, por ejemplo, de la idea de que el pueblo judío o los otros grupos que fueron también atacados
el régimen nazi, como fueron gitanos, como fueron homosexuales, como fueron opositores al gobierno mismo, si esas personas eran en realidad, como lo vieron los alemanes en ese momento, como datos de la realidad que no les funcionaba para como ellos entendían el mundo. Y por lo tanto eran susceptibles o fueron susceptibles de ser exterminados. Entonces hay algo que del entendimiento de lo que es el ser humano no funciona cuando únicamente se le ve como un dato más de la realidad, ¿ok? Es decir, hay algo entonces en el fondo en la humanidad que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con algo más allá del dato. Hay algo en nosotros, en los seres humanos, que se escapa a la posibilidad de ser aprendidos completamente por un concepto de la razón, ¿ok? Entonces, en ese sentido o en esa línea, cuando tratamos de comprender cómo es que los seres humanos nos relacionamos con la realidad o nos relacionamos con el mundo, tenemos que entonces empezar a mirar que hay algo más de esta relación con el mundo y con los demás, con los otros, con las demás personas, que está atravesada por la idea de la trascendencia, que está atravesada por la idea de que no somos en nuestra naturaleza capaces de ser conocidos o cognoscibles en nuestra totalidad. Hay algo hay un filósofo que se llama Manuel Levinas y él dice, hay algo en nosotros, en la humanidad, en los seres humanos, que tiene que ver con lo infinito, ¿ok? Con la idea de que que no somos en nuestra totalidad capaces de ser abarcados, ¿ok? Y desde esa idea, entonces, cuando nosotros pensamos lleguemos a pensar cómo es nuestra relación con el mundo o cómo es nuestra relación con los demás, que sobre todo eso es lo más importante, cómo es nuestra relación con los demás, con la humanidad misma, entender que hay algo eso de nosotros, hay algo de esto que está en nosotros y que trasciende, que se involucra en la manera en la que nos relacionamos con el mundo, con la naturaleza y con los demás. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de nuestras ideas y creencias en el mundo, del mundo que tenemos, que va por ahí la cuestión de la actividad que tenemos que hacer sobre la historieta, debemos tomar en cuenta que cuando nosotros nos queremos entender cómo conocemos la realidad, tenemos que tomar en cuenta esta parte de nuestra personalidad, cómo nuestra personalidad, que es única, incognoscible en su totalidad, pues también se relaciona con la naturaleza, cómo se relaciona nuestros comportamientos, cómo nuestro comportamiento afecta la manera en la que pensamos el mundo y cómo también lo que conocemos del mundo afecta nuestra propia personalidad también, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos o estamos pensando durante el día, no estamos pensando y procesando únicamente datos. Esos datos o esas cosas que nosotros pensamos sobre el mundo también nos afectan en nuestra forma de nuestra personalidad o en nuestra forma de vivenciar y sentir la realidad. Por ejemplo, si yo pienso en mi mamá o en mis padres o en mis hermanos, no los pienso como un objeto, no los pienso como algo que únicamente fuera un dato, como pensaría, por ejemplo, una multiplicación, ¿no? Pues si yo pienso 10 por cuánto es 5 por 5, pues es un dato que no está atravesado por una sensación, a menos que a lo mejor esa multiplicación que realizo esté relacionada a lo mejor con algo que tengo que pagar
o algo que me tienen que pagar, ¿no? Entonces ahí se atraviesa, por ejemplo, una sensación también que afecta mi personalidad, que afecta mi modo de sentirme ante esos datos del mundo. En el caso, por ejemplo, cuando yo pienso a lo mejor en mi hijo o cuando pienso a lo mejor en mi esposa, pues no los pienso como un dato más de la realidad, ¿no? Hay algo que cuando yo pienso en mis relaciones humanas o en aquellos que me rodean, y hay algo que me afecta, hay algo que nos afecta, hay algo que nos pone en un contexto no únicamente en relación al puro conocimiento, sino que nos pone en un contexto de que nuestro pensamiento o aquello que estamos pensando nos conecta o nos pone en relación con el mundo y con la realidad de una manera muy vivible, muy, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, como decía al principio, y lo estaba hablando con Fanny, el ser humano no es únicamente una máquina de pensamientos y no es únicamente una máquina de creencias, sino que tanto conocimientos como creencias nos afectan en la manera en la que accedemos a la realidad o en la manera en la que accedemos al mundo, ¿ok? En ese sentido es importante como tener bien en cuenta que el problema del conocimiento abordado desde la filosofía nos lleva a todas estas cuestiones. No, no únicamente nos ayuda para saber qué es lo que conocemos de la realidad, sino que aquello que conocemos, cómo nos afecta en nuestra relación con el mundo. Y aquí es también interesante e importante ver que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las creencias o aquello en lo que nosotros creemos, y que esas son a veces y la mayor parte del tiempo son a título personal, porque lo que creemos nos, de entrada, bueno, primero nos llega de manera externa, ¿no? Cada una de las creencias que todos tenemos no se generan de manera espontánea, ¿no? Esas creencias que nosotros tenemos, creencias en lo que ustedes quieran, la creencia en Dios, la creencia en los extraterrestres, la creencia en los fantasmas o la creencia en el amor, la creencia en, en la amistad, porque al final, por ejemplo, la amistad o el amor entran en el rubro de las creencias, ¿ok? Porque del amor y la amistad, por ejemplo, no podemos tener como tal un dato de la realidad que podamos medir y que podamos ponerlo en un laboratorio y reproducir el caso y llegar a las mismas conclusiones siempre a través de la repetición científica de como lo podríamos hacer, por ejemplo, sobre una enfermedad o sobre algún elemento químico. En el caso, por ejemplo, del amor o la idea de la amistad o la idea del amor, pues es algo subjetivo que cae en el ámbito de las creencias y que podemos a lo mejor nosotros creer que es un conocimiento válido cuando siento amor a mi pareja o siento amor a mis hijos o siento esta filiación con mis amigos o mis amigas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante como tener claro que aquello de lo que yo me relaciono con el mundo desde mi creencia, pues es algo, es un conocimiento válido que me puede llevar sobre todo a un progreso, ¿no? Y a un progreso de manera personal y de manera también social, porque a veces hay creencias o hay conocimientos que nos pueden afectar de manera personal y también hay creencias o conocimientos que nos pueden afectar de manera social, ¿no?
Entonces, en el caso de la filosofía, pues es una herramienta, ya la clase pasada lo habíamos hablado, que que ayuda precisamente a esta distinción, a reconocer de manera crítica qué conocimientos y qué creencias nos pueden ayudar a tener una relación armónica con la realidad. Y cuando hablamos de relación armónica con la realidad, quiere decir mi realidad social, mi realidad personal, mi realidad familiar, mi realidad laboral incluso, ¿no? Entonces, es importante cuando hablamos del conocimiento, el conocimiento humano, o qué es lo que conocemos y qué es lo que creemos, empezar a hacer esta distinción crítica de cuáles son las creencias y cuáles son las ideas que realmente nos aportan un beneficio personal y general, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de la actividad del foro, del foro que ya muchos de ustedes ya participaron y lo han hecho de manera muy buena, pues ahí se ve claro, ¿no? Cuáles son las creencias y cuáles son las ideas que sobre todo a ustedes les funciona para relacionarse de manera equilibrada en el mundo y de tener un contacto con lo real de una manera profunda, ¿no? Entonces es algo que aunque a veces nosotros no lo pensamos así a profundidad, sin embargo, nos funciona. Sin embargo, funciona esta cuestión en la que nosotros como personas o como seres humanos tenemos esa capacidad de distinguir cuáles son las buenas ideas y cuáles son las buenas creencias que que nos hacen mejor la vida, ¿no? Que nos hacen la vida un poco más fácil. Y de eso se trata. Al final, el caso, por ejemplo, de qué es la filosofía, hay algunos pensadores que la describen como la forma de pensar y de conocer y acercarnos a la realidad de tal modo que podamos vivir de una buena manera. ¿Ok? Entonces, yo en lo que ustedes han trabajado, algunas ya en las historietas y en sus aportaciones en el foro, pues se nota, ¿no? Se nota esa distinción crítica que ya tienen de cuáles son esos conocimientos que verdaderamente les aportan para la vida. Y ya, ¿ok? Entonces, no sé si Andrea o por ejemplo Leonardo, que se unieron posteriormente, tengan alguna duda, alguna pregunta sobre las actividades de la historieta o del foro, o si ya están realizando la actividad de la autobiografía también. No sé si hay alguna duda, algún comentario con el que podamos ir también ya cerrando esta sesión. Una pregunta, ¿después va a dar otro video después? Sí, va a haber una última sesión la siguiente semana, en día miércoles, ahora sí, próxima semana, que tiene que ver con el tema del tercer bloque, que es la naturaleza del ser humano. Y también si hay alguna duda, cuestión sobre la autobiografía o todavía a lo mejor sobre las tareas anteriores, también vamos a poder despejar las dudas sobre eso. Ah, bueno. Sí, porque yo todavía no. Bueno, la de la historieta, pues hasta mañana lo voy a hacer, pero ya los otros últimos dos trabajos todavía no sé qué me pide o qué tengo que hacer. Ah, ok. Sí, entonces con calma para la siguiente semana, que es la tercera, puedan leer el tercer bloque
y ver de qué manera realizar la autobiografía, que es una actividad en la que van a tener que hacer un poco de memoria sobre su vida desde su infancia y cómo pueden leerla a través de los conceptos de la bondad, la maldad, la felicidad y la infelicidad. Es de repente una actividad un poco profunda y fuerte para algunos, que por ahí conectan con un pasado a veces no tan, pues no tan bueno, y salen ahí cosas que a mí me han impactado en algún momento, pero que al final, lo que yo les decía o lo que les digo, es una actividad que nos ayuda a dar un significado diferente de lo que a lo mejor una acción lo fue en su momento y la vieron y la vivenciaron de una manera distinta. Conforme pasa el tiempo y la puedes volver a releer y puedes volver a ver ese momento en tu historia o en la historia de alguien que en ese instante pues no fue algo tan valioso, no fue tan bueno, de repente volver a ellas y darles un significado diferente, pues nos puede también ayudar a dar un poco el salto o dar un poco la vuelta a ese momento y verlo de una manera diferente en la A que ver, podamos recoger a lo mejor una enseñanza o podamos recoger un valor que en su momento no lo vi, pero ahora estoy analizando que ahora soy más fuerte porque en ese momento lamentablemente tuve que vivir tal experiencia, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos esa actividad de la autobiografía y tal vez también lo pudieran ver como, como un desahogo y ver como, por ejemplo, que ya, por ejemplo, cuando eras pequeño, cuentas lo que te pasó, que te sucedió, y es como un desahogo, y ahora ya que estás grande, la, te das la idea de ver y de ver, bueno, de ver ser tú ahora, hoy en día, como eres. Entonces, de algo así se trata. exactamente, así es. Mm. Andrea, Hola, muy buenas noches. bueno, Pues yo tenía al principio como dudas, pero creo que todavía me las aclaraste. Apenas estaba iniciando esa parte de mi autobiografía. ok, perfecto. Entonces, más o menos aclaró Ajá. por dónde va como esta idea. La Este, historieta la subí hoy, creo que no tuve ninguna duda, entonces ya nada más quedo a la espera de que todo esté bien, o si no, pues para mejorar. ok, sí, la actividad de la autobiografía realmente no es, como ponerse a calificar una tarea, por ejemplo, de opción múltiple, ¿no? De que acertaste aquí, no acertaste acá y tacha aquí, tacha allá. No, tiene que ver más con Como esta, matemático. ajá, va más como por esta idea de la reflexión, ¿no? Que al final seamos como capaces, ok, esta es mi historia y, y ahora me doy cuenta que a partir de lo que he vivido, de lo que me ha pasado, de lo que he experimentado, pues puedo sacarle la idea de un sentido hasta lo que ahora he vivido, ¿no? Entonces, Es como el sentido que tenía y luego ya es como ver la perspectiva un tiempo La después, realidad. ¿no? exactamente, es volverle a ver una perspectiva diferente y tener en cuenta que la perspectiva que vea hoy después va a cambiar a lo mejor en unos 2 o 3 años o unos meses después, ¿no? En filosofía tenemos como esta idea, o desde la filosofía se da mucho este pensamiento de que no hay una estaticidad, es decir, la historia no está estatificada, no está congelada totalmente. Hay siempre, a partir de que la vida misma es una continuidad,
una continuidad que se va desarrollando. No hay una forma única de ver la historia que no pueda cambiar después, ¿ok? Entonces la perspectiva con la que veas, por ejemplo, ahorita su vida o el pasado de su vida, después puede cambiar esa mirada, ¿no? A lo mejor no cambie mucho, pero siempre a lo mejor hay algo nuevo, algo nuevo que releer de nuestra propia historia. El problema hoy de la humanidad o de la sociedad en general es que nos cuesta mucho hacer esa mirada hacia atrás a nuestra propia vida y empezarle a dar un sentido a partir de este ejercicio de reflexión propia, ¿no? Hoy más que nunca nosotros nos damos cuenta que no tenemos tiempo de reflexionar, que no tenemos tiempo de hacer una introspección de nuestra propia vida. Porque Usted lo comentó, no tenemos luego tiempo de darle como el sentido a la vida, ¿no? O sea, como que vivimos de una manera un poquito rápida, luego no nos da ese tiempo o esa claridad de darle un sentido, sino que luego a través de estos ejercicios lo hacemos tiempo después y es cuando nos damos cuenta de que la perspectiva cambia. Exactamente. Yo la vez pasada me parece que les había hecho como el comentario que hoy en día en el sistema que vivimos, este sistema neoliberal capitalista, que pone por encima de todo la alta productividad, pues tiene como o nos genera a nosotras, a las personas, este sentido como de estar todo el tiempo haciendo algo, ¿ok? Como que si me detengo un poco para descansar o que si me detengo un poco para distraerme o para pensar o para reflexionar, es como perder el tiempo. Es como si tuviéramos un chip programado, y esto es lo que ha generado justamente el capitalismo. Tenemos un chip que nos genera esta sensación de que no estamos produciendo, que cuando nos detenemos no producimos, y si no producimos no vivimos, o si no producimos no valemos, ¿ok? Entonces, de una u otra manera, el tiempo que nosotros pudiéramos tener para nosotros, para reflexionar, para conocernos o para conocer a los demás, pues está sustraído por esta sensación que sentimos de que cuando nos detenemos para hacer esto que es importante, sentimos que estamos perdiendo, que perdemos algo, ¿no? Entonces nos entra la ansiedad, nos entra la desesperación, ¿no? Entonces es como tener cuidado y entonces empezar a darle valor a lo que humanamente realmente nos puede beneficiar. Por eso tantas enfermedades del sentido que se han desarrollado hoy en día, por esta incapacidad que tenemos de no conectar con lo que a nosotros nos pasa realmente. Pero sí, va por ahí. Muy bien, pues ya vamos a ir cerramos prácticamente. Les agradezco por conectarse, por estar atentos. Si hay alguna duda durante la semana, pueden escribirme por WhatsApp o por la plataforma o por correo. Estaré atento y tratando de contestar sus dudas. Muy bien, pues que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.